Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nueva actualización 10.0.3 del firmware de la Nintendo Switch. Parece que los trabajadores y trabajadoras de Nintendo no paran de trabajar en estos tiempos de coronavirus, porque en los últimos meses hemos sido testigos de unas cuantas actualizaciones de las consolas de Nintendo, la Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite. Eso, al menos para mí, es una buena noticia, porque indica que la gente de Nintendo está muy encima de sus actuales consolas para beneficio de todos sus usuarios y usuarias. Si no hace mucho tiempo llegó a las consolas de Nintendo una gran actualización que elevó la versión del firmware a la versión 10.0.0, trayendo grandes novedades, muchas de ellas muy esperadas por sus usuarios y usuarias, al poco tiempo llegó la actualización 10.0.1 que, como os comenté en este canal, traía pequeñas mejoras y arreglos a fallos detectados, además de alguna pequeña incorporación. Y pocos días después llegó la versión del firmware 10.0.2 que, como también os comenté en este canal, traía otra serie de arreglos y correcciones de fallos detectados por la propia gente de Nintendo y por usuarios y usuarias que los habían reportado. Así que seguimos con esa tónica, porque desde hoy ya hay disponible una nueva versión del firmware de las consolas de Nintendo, las Nintendo Switch y las Nintendo Switch Lite. Se trata de la versión del firmware 10.0.3 que podéis descargar desde ya mismo iniciando la consola y accediendo al apartado de configuración. Si pasamos por la web de Nintendo a ver qué es lo que trae esta nueva actualización del firmware, pues viendo la versión del firmware que es la 10.0.3, no nos equivocaremos en pensar cuál va a ser la respuesta de Nintendo, porque de acuerdo con lo compartido en las notas de esta actualización del firmware, incluye lo siguiente: mejoras generales de la estabilidad del sistema para mejorar la experiencia del usuario y usuaria. Así que, como siempre os comento, tiran de la frase típica de este tipo de actualizaciones menores, que lo que traen es la corrección a pequeños fallos detectados por la gente de Nintendo o fallos reportados por los usuarios y usuarias que los han padecido. Así que, como siempre os comento, y porque ha pasado en algunas ocasiones, también alguna vez lo ha utilizado la empresa Nintendo para incluir alguna novedad que por una cosa u otra no le interesa que los usuarios y usuarias lo sepan, o simplemente se les ha olvidado comentarlo. Así que estar atentos a lo que os aportará esta nueva actualización del firmware en vuestras consolas, y si veis algo novedoso, pues comentarlo para que todo el mundo lo sepa. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.